Hola, mi nombre es Carlos Antonio Lobo, del grado 11 y hoy voy a exponer acerca de la literatura romana. Nos referimos a la literatura romana a toda aquella literatura que fue escrita por autores romanos en latín. Pese a la importante influencia que tuvo Roma en aspectos culturales, sobre todo después de la invasión a Grecia, emergen autores demasiado importantes y que dan un aporte bastante grande en la cultura universal y que futuramente se trabajarán muchas formas literarias y se cultivarán nuevas más. Ahora voy a hablar un poco de la historia y origen de la literatura romana. Con la formación del Imperio Romano, momento en que la sociedad aún estaba desarrollándose y estaban pasando por un momento bastante importante en términos sociopolíticos. Posteriormente su devenir estaría marcado entre el siglo VII a.C. y el siglo V después de Cristo. Roma empieza a tener contacto con muchas otras culturas, pero hay una especialmente que se destacó, que es la cultura griega, y en la cual tuvo demasiada influencia en la literatura romana. Se convertiría en sede de imitación y asimilación de la organización y pensamiento griego en términos de arte, pero sobre todo en términos de literatura, ya que no se le distinguió por innovar ideas originales, sino solamente copiaba lo que era la literatura griega y lo tomaba como modelo. Pese a la influencia, Roma mantenía su desarrollo de escritura mayoritariamente en latín, lo cual fue de gran ayuda durante el desarrollo de la literatura durante la época antigua y la época medieval. Sin embargo, esto no quiere decir que antes de la llegada de la cultura griega, los romanos no trabajaran en algún tema literario en el pasado. Pues bien, se sabía que eran bastante conocidos por sus obras de teatro, por algunos cantos de la realeza, oraciones y demás. Pues los expertos consideran que existieron manifestaciones de la literatura romana en la literatura indígena, que marcarían un primer momento antes del acogimiento y adaptación de todas las formas literarias que traía Grecia. Ahora les voy a hablar un poco acerca del desarrollo de la literatura en Roma. Siguiendo los modelos griegos de la literatura romana también trabajaría una serie de géneros que en contexto modifica y desarrolla de acuerdo a las condiciones de la época. Esto quiere decir que dependiendo de la época en la que estaban, ustedes saben que el pensamiento puede cambiar, los diversos puntos de vista también, y lo que hacía esto era que con el pasar del tiempo se adaptaba al tiempo, al pensamiento de las personas en ese momento. Eh, Todo esto influyó muchísimo respecto a lo de la literatura romana en Roma como tal, y se crearon algunos géneros. Entre los más populares son el teatro latino. En el teatro latino la literatura romana se inclinó principalmente a la escritura y la representación de comedias. Sin embargo, también existieron grandes representaciones acerca de batallas épicas, pero nunca dejaron de lado las obras cómicas, que alcanzaban una mayor popularidad entre sus asistentes y una preferencia evidente. Antes de llegar como tal la literatura a la cultura, a la literatura romana, la literatura Grecia a la literatura romana, se podría ver que aún así, aunque no había una acogida del 100%, ya existían algunos cantos, como estaba mencionando antes. Unos cantos eran utilizados para la iglesia, y básicamente se creaban también las obras de teatro, lo cual era bastante popular en esa época. ¿Qué pasa aquí? Aquí nos están diciendo que anteriormente básicamente se hacía alusión a obras cómicas, a obras de comedia, y eran menos populares las de batalla. Pero entonces, cuando se incluyó todo este acogimiento a la literatura romana, empezaron a explorar en diferentes géneros, lo podríamos decir así. Y se empezó a desarrollar más el tema de la épica en estas representaciones de teatro, pero de igual manera la comedia siempre era su punto fuerte en toda la audiencia la prefería.
Como estaba explicando anteriormente, a esta inclusión de cultura, podríamos decirlo así, que empezaron a aparecer obras de teatro acerca de campos de batalla, un poco más dramático, más épico, contando historias de héroes. Esto inspiró a muchos autores del momento en experimentar más acerca de este mismo género. Y también ayudó a que se empezaran a hacer obras de teatro sin ninguna base sólida, sin algo que los guíe, sino solamente como la creatividad, podríamos decir. Y actualmente esta es una de las reglas que vale oro en el teatro universal. El siguiente género es la poesía épica latina. Para la escritura de esta, digamos que se vio una clara diferencia entre la cultura griega y la cultura romana como tal, ya que para la poesía épica se conoce bien que se habla de héroes grandes y sus grandes hazañas en el campo de batalla, y lo que en la cultura romana no imitaron del todo, ya que en la cultura romana podemos ver cómo empieza una historia desde el punto de vista del héroe y cómo se va desarrollando poco a poco. Normalmente estos tipos de historias están basadas en personas del común, en el mismo pueblo. En cambio, ahí está la diferencia con la poesía épica griega. Esta solamente recogía leyendas de héroes y básicamente era eso, de héroes como seres de dioses, los semidioses y así. Uno de los más grandes ejemplos podríamos decir que Perseo, Hércules o incluso las mismas historias del Olimpo. Ahora voy a exponer un poco acerca de la poesía lírica latina. Es considerado como uno de los géneros secundarios que se desarrollaron en la literatura romana. En Roma la poesía lírica no presentará grandes cambios, sino que seguirán trabajando los mismos formatos y estructuras griegas. Sin embargo, muchos de los autores más importantes de la época escribirán importantes obras siguiendo el modelo, entre los que se encuentra Ovidio. También se consideró como un género que estaría mucho más cercano a las altas clases sociales, de manera que para las clases bajas era un género de difícil acceso, por decirlo así. Ahora vamos a hablar de las características de la literatura romana. Entre las características más importantes de las manifestaciones romanas en literatura encontramos las siguientes. La primera son las regiones abarcadas. Se considera que la literatura romana logra instalarse y extenderse por todo el Mediterráneo, alcanzando el centro de Europa y logrando una gran expansión por las regiones que se conocían del mundo en este momento, entre las que encontramos a Galias, África y Bretaña. El poder del Imperio Romano. Un punto clave que se debe considerar a la hora de estudiar la literatura romana es en el poder que contaba el Imperio Romano en términos de arte, que tanto la literatura como otras expresiones artísticas son usados como instrumentos ideológicos que se toman al servicio del imperio. Bueno, podríamos poner de ejemplo, son obras arquitectónicas. El estadio es uno de los más icónicos y más conocidos alrededor del mundo. Por otro lado, la literatura romana también se va a caracterizar por ser usada para la división social, como vimos en el primer ejemplo acerca de la poesía lírica latina, que era considerada de alta clase y para los pobres era de difícil acceso. Dado que pues solo tenían acceso a ellas los letrados y el ciudadano común solo podía acceder a las ediciones que eran permitidas por parte del gobierno para su circulación. La influencia griega, como ya dijimos, uno de los aspectos más importantes que determina en gran parte el desarrollo de la literatura romana es la influencia de la literatura griega. Esto será crucial para su avance, pues sienta los modelos que seguirán los romanos en sus producciones, de forma que la tradición griega permanece viva en todas las manifestaciones literarias. Por eso se podría decir que si tú comparas algunos textos, no todos, porque sí hay algunos que podemos encontrar diferencia, pero en términos de comparación entre la literatura romana y la griega hay ciertas similitudes. Novedades literarias.
Pese a que la tradición literaria griega es tomada como un método, como modelo, la literatura romana, también conocida como literatura latina, trabaja no solo géneros que ya existen, sino que incorpora importantes formas literarias que serán usadas hasta la actualidad, entre las cuales destaca la oratoria y la fábula. Principalmente sus obras también contenían temas religiosos. Ambientes del teatro. Como dijimos, para la literatura romana era demasiado importante el tema del teatro, porque incluso sin antes de acogerla todavía al 100% ya se podían ver algunas obras que dijimos que su mayoría y las preferidas por el público eran de comedia, sino que hasta que llegó más la influencia de la literatura griega, que se empezaron a crear adaptaciones acerca de batallas sobre héroes. Las representaciones teatrales tuvieron lugar así como otras puertas en escena, a partir de fiestas campestres que en medio de celebraciones permitían la ejecución de danzas, mezclando diálogos con contenido dramático, así como la introducción de actores y bailarines en ceremonias. Ahora voy a hablar un poco acerca de los principales obras y autores más importantes. Aquí está una cartelera donde podemos ver bueno, aquí están los géneros y aquí están las obras y autores. Por ese lado solamente están uno de los autores que más se destacaron, que sería Virgilio, Livio Andrónico y Ovidio. Son uno de los artistas que más marcaron. Ya ahorita volteo la exposición y les muestro un poco acerca de las obras. En cuanto a los autores de la literatura romana, resaltan importantes nombres que fueron determinantes para contribuir al desarrollo de la literatura universal, entre los que destaca Livio Andrónico. Él es considerado el primer gran autor de la literatura latina, que pues podrían decir que es la literatura romana, porque acordémonos que mayoritariamente se escribía era en el idioma latín. Entre otros autores, podemos identificar a Ovidio y a Virgilio, autores sobresalientes de la literatura romana, en lo que fue su mayor florecimiento con obras como La Metamorfosis, que ahorita se lo muestro, La Eneida, y otros nombres son Pilinio el Joven, Seneca, Suetonio y Horacio. Entre otras obras podemos identificar las cartas a Lucilio, que ahorita se las muestro cuál es, escrita por Seneca, los 12 Césares de Suetonio y el arte de amar de Ovidio. La epístola a los Pisones también es otra obra, esta es de Horacio, y entre otras obras importantes. Estas solamente son algunas de las más conocidas y de los autores más conocidos, pero obviamente hay más obras acerca de estos géneros que respecto a la literatura romana. Ahora ya para finalizar les voy a mostrar algunas de las obras. Esta es Cartas a Lucilio, escrito por Seneca. Esta es Vida de los 12 Césares, escrito por Suetonio. Esta es La Metamorfosis, adaptación de Franz Kafka. Y también está la Epístola de los Pisones. Bueno, estas dos son adaptaciones de las originales, que es de Ovidio y Virgilio, si no estoy mal. Y básicamente son esos, son libros que aún están a nuestro alcance y que podemos encontrar por si tienes la curiosidad. Bueno, esto fue todo en mi exposición sobre la literatura romana. Espero que les haya gustado y hayan entendido un poco acerca de cómo llegó y cómo se desarrolló de ahí en adelante en toda una cultura, en todo un pensamiento.